Miedosos y miedosas, ya pasaron los primeros días de enero y es momento de repasar qué películas y series de terror se estrenan este mes en las plataformas de streaming. Empezamos con Netflix porque este mes llega la película de terror de ciencia ficción Nope. Dos rancheros de un remoto pueblo del interior de California hacen un descubrimiento tan insólito como escalofriante en su localidad y tendrán que convencer a los habitantes de que los alienígenas visitan el pueblo por las noches para secuestrar animales y personas. Entre las pelis que quizás no viste del 2024, este mes Netflix estrena The Walking Dead: The Ones Who Lives, un spin-off de 6 capítulos de la serie principal de los muertos vivientes, y entre las pelis para volver a ver una y otra vez llega Sé lo que hicieron el verano pasado, uno de los slashers clásicos de los 90, y El legado del diablo, una película sobrenatural con la que te vas a asustar de verdad. Nos pasamos a Disney Plus porque este mes nos trae una de las series más esperadas. Estamos hablando de Goosebumps: La desaparición. Esta serie, que no está conectada con la primera temporada, se centra en dos hermanos gemelos que descubren que las investigaciones que su padre lleva adelante en el sótano de su nueva casa son más oscuras y siniestras de lo que pensaban. Esto hace que se vean envueltos junto a un grupo de amigos en la escalofriante historia de 4 adolescentes que desaparecieron misteriosamente en 1994 y que ahora ellos deben resolver y no morir en el intento. Seguimos con Prime Video, que este mes nos trae 3 estrenos. El primero es La Plataforma, temporada 2. Cuando un grupo de trabajadores de una plataforma petrolera debe regresar al continente, una niebla misteriosa los envuelve impidiendo toda comunicación con el exterior y todo se pone siniestro cuando fuerzas sobrenaturales intentan apoderarse de todos ellos. Otro proyecto que llega este mes a Prime Video es La Noche del Demonio: La Puerta Roja. El capítulo 5 de esta saga vuelve con la familia Lambert casi 10 años después de los eventos del capítulo 2. Para poner finalmente a sus demonios a descansar, los protagonistas deben adentrarse a el más allá, mucho más profundo de lo que nunca habían ido, encontrándose con el pasado oscuro de su familia y un sinnúmero de espantosos terrores que se esconden detrás de la misteriosa Puerta Roja. El último estreno de este mes en Prime Video es Sebastian Fitzken der Hemingway, o como sea que se pronuncie en alemán. Esta historia alemana se mete en la vida de Clara, una mujer que trabaja en una línea de ayuda para mujeres. Una noche recibe un llamado de una mujer que pide ayuda porque el famoso asesino del calendario la llamó y le dio a elegir entre matar a su marido esa misma noche o él la terminará matando a ella. Entre las pelis que quizá nos viste en el 2024, este mes Prime Video pone en su plataforma Un lugar tranquilo día 1, la precuela de esta franquicia en la que una mujer trata de sobrevivir en Nueva York a una invasión de criaturas extraterrestres. También está Parpadea 2 veces, una chica va a una fiesta que organiza un multimillonario en su mansión solo para darse cuenta de que nada es lo que parece y que va a ser difícil salir con vida del lugar. Y entre las que ya conocemos, Prime Video nos trae Mundo Jurásico, la primera película de la nueva saga de dinosaurios que tiene como protagonista a Chris Pratt y a Bryce Dallas Howard, y Un día para sobrevivir, con Liam Neeson como protagonista, en la que un grupo de hombres debe sobrevivir a una manada de lobos hambrientos cuando su avión se estrella en el medio del bosque. Seguimos con Max, que aunque no tiene nada nuevo de terror que estrenar en enero, nos trae algunas pelis más que interesantes. Entre las que se estrenaron en el 2024 suman a su catálogo a The Front Room, una pareja que está esperando un bebé se ve obligada a recibir en su casa a una familiar que esconde oscuros poderes, Un hombre diferente, en la que un actor se somete a una cirugía para mejorar su rostro y obtener el papel de sus sueños, pero cuando no lo eligen su nuevo rostro se transforma en una pesadilla, y Look Into My Eyes, un documental que muestra las sesiones espiritistas de una vidente y sus clientes y cómo se contactan con el más allá.
Entre las películas que vale la pena volver a ver, te recomiendo las que se basan en las historias del matrimonio Warren, como Annabelle 2, La Creación, Annabelle 3, Bien a Casa y El Conjuro 2. Y entre los clásicos de terror, este mes tenemos a It de 1990, It capítulo 2 de la nueva remake que se hizo hace unos años, Mad Max de 1979 con el grosso de Mel Gibson como protagonista y un clásico de los años 40, El Hombre Leopardo. Terminamos este repaso con Paramount Plus, que este mes nos trae a la serie Anne Rice Mayfair Witches temporada 2. La historia se centra en Rowan Mayfair, una joven e intuitiva neurocirujana que descubre que es la heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones. Recordá dejarme tu monstruoso like, compartir el video con tu familia y amigos, y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Yo les dejo un abrazo de hombre lobo y les recuerdo que para no llevarse ninguna sorpresa por la noche, siempre tenés que mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.